En este vídeo te voy a contar cómo deberías plantear tu estrategia de contenido orgánico para aumentar tus ventas. Es el mismo planteamiento por el que agencias de marketing cobran miles de euros. Y yo te lo voy a contar gratis porque es una de las maneras en las que tenemos de diferenciarnos y porque tenemos muchísimo más que ofrecer. Lo primero de todo que te voy a contar es por qué necesitas la estrategia adecuada y los problemas y las consecuencias que tienen no tenerla en tu negocio. La primera consecuencia es que no eres top of mind. Entonces, cuando alguien tiene el problema que tú solucionas, no piensan en ti. Entonces el mercado no te recuerda, no estás presente en su mente y otros competidores ocupan ese espacio. Da igual que seas mejor, que tengas más experiencia o incluso mejores resultados. Si no estás en la mente del cliente en el momento en el que necesitan resolver ese problema, no entras en la decisión. Y cuando no entras en la decisión, no hay venta posible. La siguiente consecuencia es que tu autoridad y confianza son débiles. Entonces, cuando alguien descubre tu empresa, no sabes si merece la pena escucharte, no sabes si puedes ayudarles, no saben si realmente saben de lo que hablas. Y eso provoca algo importante, y es que la venta empieza desde cero. Tienes que construir toda la confianza en la llamada, explicar todo mucho y tratar de convencer mucho más. Lo que debería resolverse previa a esa llamada de ventas, lo tienes que trabajar en la propia venta. Con lo cual, vender se te complica y cada venta supone que sea una pequeña batalla, porque el cliente no tiene ni suficiente contexto ni confianza previa. Entonces acabas cerrando más ventas por persistencia que por convicción del cliente. Eso lógicamente hace que el crecimiento sea mucho más agotador, más lento y menos predecible. Lo siguiente que sucede es que tu marketing es más ineficiente y convierte mucho peor de lo que debería, porque puedes invertir todo lo que quieras en publicidad, hacer contenido, hacer lead magnets, pero si no estás construyendo esa confianza, todo eso va a funcionar peor, porque al final el marketing lo que hace es generar atención, pero si la gente no ve claro por qué debería elegirte, el embudo va a perder mucha fuerza. Entonces subirá tu coste de adquisición, bajarán las conversiones y cada cliente te costará más conseguirlo. Lo siguiente que sucede es que tu reputación se queda estancada, porque aunque la mayoría de gente que vea tu contenido jamás te va a comprar, sí que se van a estar llevando una opinión sobre ti. Y esa opinión influirá en si te recomiendan, en si hablan bien de ti, en si te pueden llegar a tener en cuenta para más adelante. Con lo cual, si no aportas valor de manera constante, tu reputación no va a crecer. Simplemente pasarás desapercibido. Y por último, significaría que estás desaprovechando uno de los mayores apalancamientos de crecimiento que pueden existir. Porque hablar con prospectos de uno en uno, aunque es efectivo, es muy lento. El contenido permite que llegues a decenas, cientos o incluso miles de prospectos a la vez. Con lo cual, una sola pieza de contenido puede educar en masa, puede generar confianza en masa, puede preparar futuras ventas en masa. Así que sin la estrategia adecuada, estás perdiendo muchísimo dinero. En cambio, cuando la estrategia de contenido está bien planteada, ocurre algo muy interesante, y es que el cliente empieza a confiar en ti mucho antes incluso de la venta, mucho antes incluso de hablar contigo directamente. Y cuando eso ocurre, vender deja de ser una lucha por convencer. Entonces, el objetivo del contenido orgánico no debe ser publicar por publicar. Se trata de conseguir confianza a escala y convertirte en el top of mind de tu mercado. O sea, que cuando alguien tenga el problema que tú solucionas, piensen en ti. Y para conseguir esto necesitamos tener en cuenta 6 puntos. El primero es el contenido por etapa. El tema es que no todo el contenido debe cumplir con el mismo objetivo. Las personas que todavía no te conocen, por ejemplo, no necesitan lo mismo que alguien que ya se está planteando trabajar contigo. Por eso es importante plantear el contenido teniendo en cuenta las diferentes etapas en las que se puede encontrar un prospecto. Normalmente podemos dividir esas fases en estas tres: el TOFU, el MOFU y el BOF. En el top of the funnel, el objetivo es generar atención, para así atraer a personas que aún no te conocen y tratar de ayudarles a entender mejor el problema que están sufriendo. Este contenido puede centrarse en explicar los problemas del mercado, señalar errores comunes o cuestionar creencias equivocadas. Es el contenido que permite que personas totalmente desconocidas descubran tu trabajo y empiecen a seguirte. En el middle of the funnel buscamos construir confianza. En esta fase el prospecto ya te conoce, es consciente del problema que tiene y está intentando buscar cuáles son las posibles soluciones que existen, o al menos debería en este punto. Así que eso es lo que le vamos a dar. Aquí el contenido debe profundizar un poquito más y debes de tratar de enfocarte más en tu cliente ideal para aportarle el máximo valor posible. Este contenido se podría centrar, por ejemplo, en explicar y enseñar cómo resolver problemas que sufre tu cliente ideal, mostrar cómo analizar o superar ciertas situaciones, dar soluciones reales, enseñar conceptos clave y otros que te voy a comentar más adelante. Este es el tipo de contenido que consigue que el prospecto empiece a pensar que esta persona sabe de lo que habla y además me entiende. En los siguientes puntos vamos a profundizar un poquito más en el tipo de contenido que tenemos que hacer aquí en el MOFU, que es el principal. Yo de hecho recomiendo, por eso estos porcentajes, del total del contenido centrarse en un 70% en el MOFU, un 20% en el TOFU y un 10% en el BOFU. Por último, el BOFU es la fase final, en la que el prospecto ya está valorando opciones para solucionar su problema concretamente y puede estar ya preparado para comprar, entonces necesita quitarse dudas y ver tu opción como la más adecuada. Aquí básicamente el contenido debe ayudarle a tomar una decisión. Te podrías centrar en plantear tu propia propuesta comercial, resolver objeciones, mostrar ejemplos o casos de éxito y reseñas, o explicar cómo funciona tu solución. Este contenido lo que hace es reducir la fricción y hace que el prospecto llegue a la conversación comercial mucho más preparado para comprar. El siguiente punto es que tenemos que crear contenido que eduque al mercado, para que el prospecto entienda mejor el problema que sufre, por qué ocurre, por qué muchas soluciones no funcionan y cómo debería resolverse realmente. Esto es muy importante porque muchas veces el propio cliente ni siquiera entiende realmente las causas o el porqué de su problema. Para eso el planteamiento de contenido debe estar centrado en errores comunes, malas soluciones que existen, en problemas mal diagnosticados y en cómo solucionarlos correctamente. Este tipo de contenido te posiciona como una autoridad en el tema, a la vez que está aportando muchísimo valor. Entonces conseguimos
conseguimos que el mercado nos empiece a ver como alguien que entiende profundamente el tema, que además sabe explicarlo y sobre todo que sabe cómo resolverlo. El siguiente punto es construir confianza antes de la venta, porque las decisiones importantes se toman en frío y antes de comprar las personas necesitan entender bien el problema, confiar en la solución que tú estás ofreciendo y sobre todo confiar en quién la está ofreciendo. Para hacerlo tienes que crear contenido que explique tu forma de pensar o de plantear tu solución ante los problemas que está sufriendo tu prospecto, que también enseñe tu proceso de trabajo, que muestre cómo analizas y solucionas los problemas y que además muestre por qué eres diferente al resto de alternativas del mercado. Y así la gente pensará que realmente esta persona sabe de lo que está hablando. Y lo que vamos a conseguir con todo esto, aparte de estar generando mucha más demanda, es que cuando alguien llega a una llamada de ventas contigo, ya confía en ti, ya cree en tu solución y ya tiene un contexto. Y entonces la venta deja de partir de cero y pasa a ser muchísimo más fácil. El siguiente punto es que debes crear activos de venta. Estos son piezas de contenido que trabajan como si fueran comerciales, con la ventaja de que no se cansan, no bajan su rendimiento y están disponibles las 24 horas al día para informar, resolver dudas, educar sobre la solución y dar pie a la venta. Para crearlos puedes hacerte estas preguntas y resolverlas con tu pieza de contenido. Y para mí personalmente, mis activos favoritos son tu propia propuesta comercial y derivados, que puede ser tu propia propuesta o también cada uno de los componentes de la misma. Pueden ser también tus propios argumentos de venta o tus procesos, tu sistema en sí explicado, también cómo consigues resultados y la solución que ofreces al mercado. Además que todo este contenido después puede utilizarse para enviar a los prospectos antes de una llamada de ventas para que lleguen más preparados. Sirve también para reforzar propuestas, también sirven para explicar conceptos, pero sobre todo que nos sirvan para prevender antes de esas llamadas comerciales. Con esto conseguimos que el contenido trabaje como si fuera un equipo comercial funcionando permanentemente y disponible para el público, profundizando y generando esa confianza mientras tú no estás presente. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que hay que generar repetición y presencia mental, porque para que alguien confíe en ti necesita verte varias veces. Tal y como dice la regla 7-11-4 de Google, antes de confiar en una empresa, una persona lo que necesita es tener 7 horas de interacción a través de 11 puntos de contacto en 4 ubicaciones diferentes. Para esto lo que tienes que hacer es generar contenido de manera constante, para que te permita aparecer en el radar del cliente varias veces y que le puedas aportar valor en diferentes formatos. Tampoco se trata de publicar de golpe muchísimo, es ser consistente y siempre centrado en la clave, que es aportar valor. Y con estos dos puntos, la consistencia y aportando valor, vas a empezar a ocupar un espacio en la mente del consumidor y gracias a esto te convertirás en el top of mind de los prospectos. Y el punto número 6 es profundidad antes que viralidad. Esto es un temón porque muchísimas empresas intentan buscar la manera de hacerse virales, de llegar a mucha gente, con lo que a lo mejor sí consiguen muchas visitas porque están haciendo cosas genéricas, pero el problema es que no le importan a nadie y no consiguen ninguna venta. Porque para vender servicios o productos de alto valor, lo importante no es solo el alcance, es generar esa confianza. Y para eso hay que centrarse mucho en el cliente ideal, haciendo contenido específico para ellos, que explique conceptos que afectan directamente a ese prospecto, a ese cliente ideal, con profundidad. Tienes que plantear contenido que desarrolle ideas completas con ese cliente ideal en mente, que le enseñe soluciones específicas y que le aporte valor práctico. De esta manera, tu contenido resonará muchísimo más con cada uno de los interesados, porque parecerá que estás ayudando a cada uno de ellos específicamente. Y esto les acercará muchísimo más a la compra y serás una referencia para ellos. Con lo cual hay que priorizar muchísimo la profundidad y la especificidad antes que el buscar ser virales. Y si no lo tienes claro, te hago una sencilla pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Más seguidores o más dinero en tu cuenta del banco? Así que con toda esta estrategia de contenido, lo que vamos a conseguir es que te vas a convertir en el top of mind. Como ya hemos mencionado varias veces, cuando alguien tenga el problema que tú solucionas, pensará en ti. También conseguiremos que los prospectos lleguen prevendidos, ya que entienden su problema, creen en tu solución y confían en ti. Con lo cual, las ventas pasan a ser prácticamente un mero trámite para confirmar si hay encaje y podéis trabajar juntos, en lugar de tratar de convencerle. Lo siguiente que conseguiremos es que el marketing será más eficiente y funcionará mucho mejor. Los anuncios, los funnels, los lead magnets convertirán muchísimo mejor porque el mercado ya te conocerá y tu marca será potente. Y por último, es que las ventas serán mucho más fáciles. Tendrás menos objeciones, menos fricción y menos necesidad de andar persiguiendo a potenciales clientes, porque el cliente llegará con una percepción positiva previa. Dicho esto, tener una buena estrategia de contenido no lo es todo. Es solo una pieza de todas las que necesitas para poder escalar las ventas de tu negocio y así poder multiplicar tus beneficios. Así que en el primer enlace de la descripción te dejo un vídeo en el que te cuento los 4 pilares que necesitas implementar en tu negocio para conseguirlo.